Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde exploramos juntos lo mejor del mundo del entretenimiento. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en un universo lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, muchísima pasión. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que explorando el fascinante mundo de las series turcas? Hoy vamos a hablar de series que te dejarán sin aliento, series con personajes que te robarán el corazón y tramas que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque vamos a descubrir esas series que literalmente incendian la pantalla. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ni uno solo de mis vídeos y de unirse a esta comunidad de apasionados por las series. Además, denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. No se arrepentirán. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este listado de series turcas que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Prepárense para un verdadero bombazo. La primera serie de la que quiero hablarles es Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica es un auténtico fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Protagonizada por Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, y Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven florista llena de sueños y ambiciones. La trama gira en torno a un peculiar acuerdo. Eda, que ha perdido su beca para estudiar arquitectura en el extranjero, se ve obligada a aceptar una propuesta de Serkan para fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, él le pagará su educación. Al principio, la relación entre ellos es pura tensión y desacuerdo, pero poco a poco, la química y la atracción se hacen inevitables. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Bueno, Kerem, en el papel de Serkan, ese arquitecto frío e implacable, se transforma por completo gracias a la energía y la vitalidad de Eda. Esa transformación, ese cambio radical en su personalidad, es lo que incendia la pantalla. Verlo pasar de ser un robot a un hombre vulnerable y enamorado es simplemente fascinante. Y Hande, con su interpretación de Eda, una joven fuerte e independiente, nos deja atónitos con su carisma y su capacidad para transmitir emociones. La dinámica entre ellos es explosiva, y cada escena está cargada de tensión sexual y momentos cómicos que te harán reír a carcajadas. Pero Senkalkam es mucho más que una simple comedia romántica. Explora temas como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. La serie nos muestra cómo Eda, a pesar de las dificultades, nunca pierde su optimismo y su determinación para alcanzar sus sueños. Y cómo Serkan, un hombre que siempre ha priorizado el trabajo y el éxito profesional, aprende a valorar las cosas importantes de la vida gracias a Eda. La serie también destaca por su hermosa cinematografía, con paisajes impresionantes de Estambul y Ankara. Los vestuarios de los personajes son impecables, y la banda sonora es simplemente encantadora. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que te transporta a un mundo de ensueño. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, y los actores se enamoraron en la vida real. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, y los fans de la serie estaban encantados de ver su amor florecer. Aunque lamentablemente ya no están juntos, su actuación en Senkalkam siempre será recordada como un ejemplo de química perfecta y pasión desbordante. La conexión genuina que tenían se transmitía en cada mirada, en cada toque, haciendo que la serie fuera aún más adictiva. Incluso después de su separación, los fans siguen recordando su romance con nostalgia y cariño, y su legado en la serie permanece intacto. Ahora, vamos a cambiar de registro y a adentrarnos en un drama familiar que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y el perdón. Estoy hablando de Kardeşlerim, que se traduce como hermanos. Esta serie cuenta la historia de 4 hermanos, Kadir, Omer, Asiye y Emel, que quedan huérfanos después de una serie de trágicos eventos. A partir de ese momento, los hermanos deben luchar para sobrevivir y permanecer unidos en un mundo lleno de dificultades y obstáculos. Se enfrentarán a la pobreza, la injusticia y la crueldad, pero también encontrarán el amor, la amistad y la esperanza. Kardeşlerim es una serie que te llega al corazón. La actuación de los jóvenes actores es excepcional, y te hacen sentir cada una de sus emociones. Su valentía, su determinación y su amor incondicional por la familia son una inspiración.
Es una serie que te recuerda la importancia de los lazos familiares y la capacidad del ser humano para superar cualquier adversidad. Pero Kardasherim no es solo una historia de tragedia y sufrimiento. También es una historia de esperanza y superación. La serie nos muestra cómo los hermanos, a pesar de las adversidades, nunca se rinden y siempre encuentran la manera de seguir adelante. Se apoyan mutuamente, se protegen y se aman incondicionalmente. Su amor es el motor que los impulsa a seguir luchando por un futuro mejor. La serie también aborda temas importantes como la injusticia social, la desigualdad y la discriminación. Nos muestra cómo las personas más vulnerables son las que más sufren las consecuencias de estas problemáticas. Pero también nos enseña que la solidaridad y la empatía son fundamentales para construir un mundo más justo y equitativo. ¿Por qué esta serie incendia la pantalla? Porque te muestra la crudeza de la vida sin edulcorantes, pero también te enseña la fuerza del espíritu humano. Ver a estos jóvenes luchar contra viento y marea para protegerse mutuamente te deja sin aliento. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. Es una montaña rusa de emociones que te dejará pensando en sus personajes mucho después de haber terminado de verla. Un dato interesante sobre Kardasherim es que la serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Su trama conmovedora y sus personajes entrañables han conectado con el público de todas las edades. Además, la serie ha sido elogiada por su realismo y su capacidad para abordar temas sociales importantes. Ha generado un debate público sobre la situación de los huérfanos y los niños en situación de vulnerabilidad y ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la protección infantil. Cambiando completamente de ambiente, vamos a hablar de una serie histórica que te transportará a la época otomana. Se trata de Muhteşem Zyl, conocida en español como El Sultán. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Sultán es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y traiciones despiadadas. La serie te sumerge en un mundo de lujo y poder, pero también te muestra la crueldad y la ambición que reinaban en la corte otomana. Pero El Sultán es mucho más que una simple recreación histórica. Es una historia de amor y poder, de ambición y traición. La serie nos muestra cómo Hürrem, una mujer inteligente y ambiciosa, utiliza su astucia y su belleza para ascender en la corte otomana y convertirse en la esposa y consejera de Suleimán. Su relación es una de las más fascinantes y controvertidas de la historia otomana. La serie también destaca por su impresionante producción, con decorados fastuosos, vestuarios elaborados y música evocadora. La actuación de los actores es excepcional, y te hacen creer que estás realmente viviendo en la época otomana. ¿Por qué esta serie incendia la pantalla? Porque te ofrece una visión fascinante de una época histórica crucial. La recreación de la corte otomana es impecable, y la actuación de los actores es magistral. Además, la serie te presenta personajes complejos y contradictorios, que te hacen cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal. Ver la ambición desmedida, las luchas por el poder y los romances prohibidos te mantiene pegado a la pantalla. Un dato interesante sobre El Sultán es que la serie ha sido muy controvertida en Turquía, ya que algunos sectores la han criticado por su representación de la historia otomana. Sin embargo, la serie ha sido un éxito de audiencia en todo el mundo y ha contribuido a popularizar la cultura turca. Ha despertado el interés por la historia otomana y ha generado un debate sobre la interpretación de los hechos históricos. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el drama con el suspense y el misterio. Se trata de Çukur, que se traduce como El Pozo. Esta serie se centra en la vida de la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, uno de los más peligrosos de Estambul. La familia Koval se dedica al negocio de las armas, pero tiene una regla fundamental: no vender drogas en Çukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta romper esta regla, la familia Koval se ve envuelta en una guerra sangrienta que pondrá a prueba su lealtad y su determinación. Pero Çukur es mucho más que una simple serie de acción. Es una historia de familia, de lealtad y de sacrificio. La serie nos muestra cómo la familia Koval, a pesar de sus diferencias y sus conflictos, se mantiene unida para proteger su territorio y a su gente. Su amor y su lealtad son puestos a prueba constantemente y deben tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras.
La serie también aborda temas importantes como la violencia, la pobreza y la corrupción. Nos muestra la realidad de los barrios marginales de Estambul, donde la ley no existe y la única regla es la supervivencia. Pero también nos enseña que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de encontrar la redención. ¿Por qué esta serie incendia la pantalla? Porque te presenta un mundo oscuro y violento, donde la ley no existe y la única regla es la supervivencia. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Además, la serie te presenta personajes complejos y atormentados, que luchan por encontrar su lugar en un mundo de caos y destrucción. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie ha sido un éxito rotundo en Turquía, y ha generado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. La serie ha sido elogiada por su realismo, su ritmo frenético y su capacidad para abordar temas sociales importantes. Ha influido en la cultura popular turca, y ha generado una gran cantidad de memes y referencias en las redes sociales. Y para finalizar, quiero hablarles de una serie que te hará reír a carcajadas. Se trata de Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y aventurera que trabaja en una revista de moda. Sanem se enamora de Can David, el jefe de la revista, un hombre misterioso y apasionado por la fotografía. La relación entre ellos es complicada y llena de obstáculos, pero también está llena de momentos divertidos y románticos. Pero Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia de amor y autodescubrimiento. La serie nos muestra cómo Sanem, una joven inocente y soñadora, aprende a conocerse a sí misma y a perseguir sus sueños gracias al amor de Can. Su relación es una fuente de inspiración y motivación para ambos. La serie también destaca por su hermosa cinematografía, con paisajes impresionantes de Estambul y otras ciudades turcas. Los vestuarios de los personajes son coloridos y llamativos, y la música es alegre y contagiosa. ¿Por qué esta serie incendia la pantalla? Porque te ofrece una historia de amor fresca y original, con personajes entrañables y situaciones cómicas. La química entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien interpreta a Can, es palpable, y te hacen creer en el amor verdadero. La serie te transporta a un mundo de fantasía y te hace olvidar tus problemas por un rato. Un dato interesante sobre Erkenci es que la serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La serie ha sido elogiada por su humor, su romanticismo y su mensaje positivo. Ha lanzado a la fama a sus protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se han convertido en ídolos juveniles en todo el mundo. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, incendian la pantalla. Como pudieron ver, cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y atractiva. Ya sea por sus personajes desafiantes, sus tramas intrigantes o sus actuaciones atónitas, todas ellas te dejarán sin aliento. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que crean que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Que sigan disfrutando de las mejores series.